El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha señalado que para el año 2030 solo la deuda previsional exigirá un servicio de la deuda de más de $1.000 millones al año. Hoy en día la rentabilidad de las pensiones en manos de la administración privada es únicamente del 1.53% por cada $100 invertidos, es decir, una situación alarmante para aquellos cotizantes que con el cambio del sistema de ahorro para pensiones confiaron en un mayor beneficio a la hora de su retiro. Algunos economistas han señalado que la privatización o capitalización de los fondos de pensiones forma parte de un esquema denominado la trampa de la deuda, el cual tiene por objetivo el debilitamiento financiero del Estado y que éste dependa de la inversión financiera privada. Un modelo privatizador que incluso tras 4 años en funciones del primer gobierno de izquierda sigue vigente en El Salvador. Ante estas dinámicas de voracidad surgen algunas voces y experiencias que impulsan modelos alternativos, como la economía solidaria, que tienen como base la autosostenibilidad, la armonía entre mercado y Estado y una relación entre crecimiento económico y protección del medio ambiente. Para analizar el actual sistema de administración de pensiones y profundizar sobre los modelos alternativos a las lógicas del mercado, esta mañana se encuentra en el set Julia Evelyn Martínez, con quien estamos seguros que resolveremos muchas de nuestras dudas. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Series. Because it's who you are, what you do. Control. At any cost, any cost. Human, after all. Este viernes a las 7 p.m. Economista feminista graduada de la UCA y con estudios de posgrado en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Julia Evelyn Martínez tiene más de 20 años de experiencia como catedrática e investigadora en el Departamento de Economía de la UCA. Desde ahí, ha realizado una intensa labor para incorporar la perspectiva de género en la formación de economistas y en la investigación económica. Entre 1993 y 1996 fue directora ejecutiva de la Asociación de Medianos y Pequeños Empresarios Salvadoreños, AMPES. Entre 1997 y 2001 fue investigadora del programa académico de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Funda Ungo. Entre 2001 y 2004 trabajó como gerente del programa Entorno Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa en Fundes, El Salvador, y entre 2005 y 2006 fue coordinadora del área de género de la oficina del PNUD en El Salvador. Entre junio de 2009 y diciembre de 2010 fue directora ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, pero fue destituida por pérdida de confianza gracias a su defensa pública del derecho de las mujeres salvadoreñas a la interrupción de embarazos y por apoyar sin reservas el capítulo de los derechos sexuales y reproductivos en la declaración de la 11ª Conferencia de la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, conocida como el Consenso de Brasilia. Hoy visita nuestro set para conversar sobre la realidad económica del país, el tema de los asocios público-privados y otros temas de interés de los que estamos seguros de que podremos hablar francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 21 de marzo de 2013. Esta mañana queremos saludar a todos aquellos que nos ven en sus casas y también a aquellos que nos sintonizan a través de la web en tvx.com.sb. También nos invitamos a participar de esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter, en francamente.tvx. Esta mañana tenemos en nuestro set a Julia Evelyn Martínez. Ella es economista y docente universitaria. Queremos hablar sobre la situación y el esquema económico actual en el país y conocer también modelos alternativos que podrían prestarse también para poder combatir el esquema con el cual hoy por hoy tenemos que convivir todos los salvadoreños. Quiero darle la bienvenida esta mañana a Julia Evelyn a nuestro set. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer poder hablar francamente con ustedes sobre esta temática. Quiero que comencemos hablando, señora Martínez, sobre un elemento que podría ir representar cuál es la situación actual del esquema económico en el país. Hablo del sistema de fondos de pensiones, que es un sistema de administración privado hoy por hoy. Se conocía que anteriormente no era un sistema privado, sino que estaba a manos de la administración del Estado.
Podríamos quizás conocer cómo era la lógica anterior al sistema actual para también ir entrando un poco en la dinámica y hacer la diferenciación con lo que hoy atravesamos. Sí, a mí me parece bastante oportuno que a partir del sistema, de los cambios en el sistema de pensiones del país, se pueda establecer un antes y un después. Para poder visualizar entonces las diferencias o las características y las tendencias que tiene el modelo económico neoliberal impulsado en el país a partir de 1989 y que está vigente en la actualidad. Anteriormente, el sistema de pensiones era un sistema público, un sistema basado en el concepto de la solidaridad. ¿Qué significa esto, la solidaridad? Bueno, pues que los trabajadores y trabajadoras de las nuevas generaciones con sus aportaciones financiaban el retiro de los fondos de pensiones de otras personas. Es decir, uno cotizaba, pero sabía que esa cotización no solamente era una cotización para su retiro, para su jubilación, sino que servía para otras personas que antes de nosotros y nosotras iban a obtener esas pensiones. Por eso se llama un sistema basado en la solidaridad, ¿verdad? Por supuesto que este sistema correspondía a un modelo económico que no era neoliberal, sino que era un modelo desarrollista en el cual se asumía que el Estado era el promotor del desarrollo del país y en la cual pues también se establecía la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras pudieran gozar de pensiones dignas, ¿verdad? Bueno, eso era el modelo anterior. Con el modelo neoliberal y principalmente con las políticas económicas impulsadas, en primer lugar diseñadas por FUSADES, porque eso son cosas que no se deben olvidar. No es que al gobierno de Cristiani se le ocurrió o al gobierno de Calderón Sol privatizar las pensiones, sino que estas ya eran propuestas que venían de instituciones, esos que le dicen los tanques de pensamiento de la derecha neoliberal, en concreto en el país era en ese entonces FUSADES, que a partir del modelo chileno de privatización de pensiones, impulsado durante la dictadura de Augusto Pinochet, pues también propuso al país que esa era una buena idea. Una buena idea, no solamente porque iba a dar, iba a cumplir con ¿cómo se llama? Los principios del consenso de Washington, ¿verdad? Sobre el cual se organizó el modelo neoliberal, sino porque además se suponía entonces que se iba a romper con la lógica de la solidaridad de la clase trabajadora y del Estado y la obligación también de patronos de contribuir a las pensiones. Y entonces ahora el sistema de pensiones iba a ser en primer lugar individual, cada uno pues viendo cómo mejora su pensión, ¿verdad? Cada uno ahorrando su pensión y a ver cómo le va. Y por otra parte dejaba libre todo el sistema de pensiones como un espacio para que vinieran las empresas privadas y concretamente bancos privados, en primer lugar propiedad de estos señores de Arena, ¿verdad? Del grupo que estaba ligado a Arena, después la banca internacional, que vinieran en otras palabras a hacer negocios con los fondos de pensiones del país. Entonces era no solamente un objetivo ideológico el que se pretendía al privatizar las pensiones, al romper con la lógica de la solidaridad, sino que al mismo tiempo se pretendía pues convertir a los fondos de pensiones en una oportunidad de obtener ganancias para los bancos y el capital extranjero y pues lo han logrado. Bajo esa lógica, justamente, qué bien que deja esa reflexión final, porque uno pensaría entonces que el modelo anterior no estaba centrado tanto en los cotizantes y en los beneficiarios, sino más bien en un sistema bancario. ¿En el anterior? En el anterior. No, el anterior no estaba... Perdón, hablo del presente. No, el presente es estrictamente, como le digo, es una cotización individual, o sea, personal que se hace y en donde quien sale beneficiado, bueno, pues dicen sale beneficiado la persona que cotiza, claro. Para que ser cotizante, pues va a cotizar dependiendo de cuál sea su salario, su salario base que sirve de la cotización, pero quien sale principalmente beneficiado, y se lo digo con toda certeza, pues porque eso nos están mostrando algunos estudios que se han hecho recientemente. Fundaungo, por ejemplo, ha hecho uno muy interesante, que aquí parece que la principal beneficiarios del nuevo sistema pues son los propietarios de los administradoras de estos fondos de pensiones que son bancos privados y son bancos transnacionales. En segundo lugar, las pensiones están muy bajas, o sea, realmente las personas cuando se están jubilando con este nivel de pensiones, que no hay un nivel como mínimo, pues de que asegure dignidad
en el retiro. Entonces esto pues está contra lo que es principalmente asegurar un sistema público de pensiones, y en tercer lugar pues también hay un problema de disparidad entre lo que son las pensiones de hombres y lo que son las pensiones de mujeres, ¿verdad? Porque lo que sucede con el sistema nuevo de pensiones es que si una mujer digamos durante un periodo de tiempo, por ejemplo la maternidad, ¿verdad? El periodo de descanso de maternidad no está cotizando, pues eso no se le cuenta en su historial de depósitos, de ahorro, de pensiones. Y entonces eso hace que ahí empiece a sumar, y al final las mujeres, los años para jubilarse es menor que los años de los hombres, con salarios menores y con interrupciones en los periodos de cotización, y al final usted tiene brechas de género también. Y por supuesto que ese es un tema importante, el tema de los salarios, porque además se enmarca en salarios muy bajos para la población, y de la discriminación del salario que usted ha mencionado entre hombres y mujeres. Mire que yo me quiero quedar también con un elemento que usted mencionaba. La rentabilidad realmente de las pensiones hoy por hoy con el sistema actual es bastante baja. Se tenía en un inicio pensado que la rentabilidad con la capitalización de las pensiones iba a ser del 13%, pero se ha dicho que en realidad es del 1.53%, $1.53 por cada $100 invertidos. ¿Cómo se da esta diferenciación de plantear en algún momento 13% de rentabilidad y finalmente llegar al 1.53? Bueno, mire, pero yo creo que aquí también hay que diferenciar dos cosas. Sí. Lo que es la rentabilidad para el fondo de pensiones, bien, para el fondo, es decir, para las personas que estamos cotizando a este sistema, eso es una cosa, y otra cosa es la rentabilidad que están obteniendo las propietarios, digamos, los administradores de los fondos de pensiones por esa administración que hacen. Yo creo que hay que diferenciar porque no es la misma rentabilidad. La rentabilidad que obtienen estas empresas que administran los fondos, no voy a decir los nombres porque no tengo ningún interés en darles publicidad, pero que las personas saben quiénes son. O sea, estas personas obtienen rentabilidades muchísimo más altas. Si tuvieran una rentabilidad tan baja, hace mucho rato que se hubieran salido del negocio, porque no sería negocio. Okay. No, esa rentabilidad tan baja es para las personas, para los ahorros, digamos, de los fondos de pensiones. ¿Por qué en un primer momento se pensaba que la rentabilidad iba a ser alta? Bueno, porque la idea de estos administradores de fondos de pensiones era poder utilizar ese dinero para hacer inversiones en el país y fuera del país en instrumentos de alta rentabilidad, de alto retorno. Por ejemplo, lo que se llaman estos fondos de inversión, instrumentos, ¿cómo se llaman esos? De derivados financieros, y todo esto que tiene mucho riesgo, pero una alta rentabilidad. Que es algo que lo sucedió, por ejemplo, en el sistema de pensiones en Islandia. En Islandia, que al final el fondo de pensiones casi que lo pierden los bancos, ¿verdad? Porque utilizaron esos fondos de pensiones para ir a la bolsa de valores en Nueva York, en Londres, ¿verdad? Y empezar a comprar todos esos activos tóxicos, o para invertirlos en fondos de alto riesgo, pero que tienen una alta, así como tienen una probabilidad de tener una alta rentabilidad, así también tienen una alta probabilidad de que los pierdan, o sea, de perderse. Entonces, ahora, alguna gente dice, ya voy a regresar a la pregunta principal, pero algunas personas dicen, no, pero es que hay que buscar la clasificación de riesgo que le dan estas calificadoras de riesgo como Fitch, como estas, pero ya nos demostraron que no solamente se equivocan, sino que esta calificación de riesgo que hacen de esas inversiones muchas veces está manipulado porque es financiada por quienes tienen interés en colocar esos fondos. Entonces, digamos, en un primer momento se pensaba que los fondos de pensiones en El Salvador iban a poder ser invertidos, digamos, en esos instrumentos de alto riesgo pero y de alta rentabilidad. Y así supongo yo que era porque le planificaban digamos, esa alta rentabilidad. Bien. Sin embargo, afortunadamente, y yo así lo digo sinceramente, afortunadamente, la ley en El Salvador de los fondos de pensiones es bastante conservadora en términos de los instrumentos en los cuales se puede invertir. Y en ese sentido, pues es cierto que es una rentabilidad menor la que obtiene, pero hay más seguridad. Y yo creo que aquí es donde los trabajadores y trabajadoras del país no deberían de dejarse manipular por esos cantos de sirena o por esas promesas que hacen estos capitalistas financieros cuando dicen que hay que reformar la ley para flexibilizar más las oportunidades de inversión de esos fondos. No, cuidado, eso pueden llevárselos y pueden realizar inversiones
que pueden potencialmente tener mayores retornos, pero que también existe una alta probabilidad de que se pierdan en el camino. Excelente. Hemos develado hasta el momento la punta del iceberg. Sabemos que usted ha mencionado el sistema económico, un sistema neoliberal, que me gustaría que siguiéramos abordando al volver de la pausa, pero ya hemos sacado por lo menos una punta de lo que, una punta de lo que espera. Vamos rápidamente a un corte, enseguida estamos en Francamente. Bueno, me comencé a interesar por la literatura desde niño. Me encantaba leer, hacía todos los esfuerzos por leer ya desde que estaba en primer grado, desde que aprendí a leer prácticamente, me encantaba la literatura. El primer cuento, sí, yo escribía poesía casi siempre fui poeta. Nunca pensé que iba a ser cuentista o narrador, pero recuerdo cuando publiqué mi primer cuento que se llamaba El Nombre, un cuento como de 2 páginas de una revista muy grande. Recuerdo que Salarrué fue a verme a donde yo trabajaba en la editorial universitaria de El Salvador, donde era el director, y él no salía de su casa porque era teósofo y él viajaba sin salir de su casa. Y para mí fue un gran honor que él viajara hasta la universidad de su casa solo para felicitarme. Nosotros en aquella época era más difícil, teníamos que conseguir revistas que nos venían por correo y no era fácil porque inclusive había muchas revistas que eran prohibidas y que de pronto se suspendían. Actualmente yo digo a todos los jóvenes, ahora que hay internet y que hay acceso tan fácil para la literatura, lo primero que les digo, váyanse a internet y vean qué están escribiendo los jóvenes en Buenos Aires, lo que están escribiendo los jóvenes en México y en Colombia. Y tenemos que medirnos con ese rasero, ¿no? Soy Manlio Argueta y esto es TVX. Continuamos en Francamente. Esta mañana tenemos en nuestro set a Julia Evelyn Martínez. Hablamos del sistema económico vigente, hablamos del sistema económico neoliberal. Hemos tocado un punto, hemos hablado del sistema de administración de fondos de pensiones. Ya hemos caracterizado tanto el anterior sistema como el actual. Y quizás para ir cerrando ese tema sí me gustaría que hablemos de un aspecto importante, es la deuda previsional, antes de dar paso al siguiente análisis. Y es porque la deuda previsional, por supuesto, que se refiere a deuda del sistema anterior. Sí, del sistema anterior. Pero sí, también es una deuda que está afectando también a las arcas del Estado. ¿Cómo poder entender también el tema, cómo se ha originado esta deuda y de qué manera se está combatiendo hoy por hoy desde el Estado, digamos, este principal problema en el país? Sí, es que el problema fueron sobre todo debido a debilidades en la administración, malas decisiones del Estado en la administración del sistema público, no al sistema público en sí. Yo aquí quiero diferenciar que este problema de la deuda previsional no es un problema que lo genera simplemente porque el Estado era el que administraba las pensiones o porque era un sistema público, ¿verdad? Y que ahora esas personas que tienen que jubilarse en los próximos años, pues tendrían que tener ese dinero disponible en sus cuentas, ¿verdad? O en la institución, en el Seguro Social, donde van a jubilarse y el Estado pues no tiene ese dinero. A eso se resume, no existe ese dinero. Más que en papeles, no existe para poder honrar pues ese ahorro de pensiones, esas cotizaciones que estas personas hicieron durante tanto tiempo. Pero eso no es un problema en sí mismo del sistema público o de haberlo administrado el Estado, sino que fue de una incapacidad, digamos, de una improvisación y de malas decisiones, de una mala gestión que realizaron los gobiernos anteriores. Es decir, pero eso no es propio del Estado, no es propio del sistema. Entonces, el problema ahora es que esa deuda previsional que el Estado tiene pues con las personas que tienen que jubilarse y que están esperando pues que al momento de jubilarse ese dinero esté en sus cuentas disponible pues para poder hacer un retiro digno, pues no está. Entonces el Estado esto está presionando no solamente el déficit fiscal, sino que además está presionando las finanzas públicas en el sentido de que para poder financiarlo pues se está requiriendo de más endeudamiento público y este mayor endeudamiento público pues a su vez
aumenta no solo eso que se llama el servicio de la deuda externa, sino que también limita las posibilidades que el Estado pueda dedicar los fondos del presupuesto para otras actividades, como por ejemplo la salud, la educación, los subsidios a las personas que lo necesitan, entre otras cosas. Entonces esto sí es una deuda y es un lastre que con el que tiene que asumir o que tenemos que vivir y afrontar, ¿verdad? Pero no creo que la existencia de esa deuda pública y de los problemas fiscales que está generando sea ya una justificación para que el sistema siga siendo un sistema privado. Yo personalmente creo que podría convivir este sistema privado si funciona para algunos segmentos de la sociedad, para aquellos segmentos que tienen mayores niveles de salario, mayores niveles de ingreso, sí funciona muy bien. Los que tienen capacidad de ahorrar por sus propios medios. Pero hay otro segmento que es el de la mayoría de la población que necesita un sistema de pensiones que esté basado en la solidaridad y en donde el Estado sea el garante, ¿verdad?, de que el retiro pueda ser digno y que incluya no solamente a las personas que cotizan porque tienen un empleo formal, sino que también que incluya a las personas que están en eso que se llama el sector informal de la economía y que también incluya a muchas mujeres que no entran a un empleo ni formal ni informal debido a que pasan su vida cuidando de otras personas. De alguna manera esto es también importante enmarcarlo dentro de un término que utiliza Salvador Arias. Él mencionaba que esto respondía a un modelo privatizador que se denominaba la trampa para el Estado y decía justamente que es una lógica en la cual se busca desarmar y volver débil al Estado desde un punto de vista económico sin espacio de salida y justamente que haga una dependencia de la administración privada. ¿Usted cómo ve esa reflexión? ¿Se enmarca justamente? Bueno, como la mayoría de reflexiones que hace el doctor Arias, estoy totalmente de acuerdo con su análisis. Me parece que él coloca con esa frase en el centro del debate y de nuestro análisis realmente cuál ha sido el objetivo de todas estas, no solo de las políticas privatizadoras, sino que de toda la lógica del modelo neoliberal y de las reformas neoliberales impulsadas en el país en los últimos 20 años. El objetivo no solo de la privatización, sino que el objetivo, por ejemplo, de la liberalización de la economía, de la apertura externa, de los tratados de libre comercio, pues ha sido debilitar al Estado. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, con los tratados de libre comercio, la eliminación de los aranceles, lo que se ha hecho se disminuyó la capacidad primero del Estado de recaudar impuestos provenientes de los impuestos a las importaciones. Esos impuestos a las importaciones ya no se recaudan. Entonces quiere decir que esos son ingresos que ya no llegan al Estado, primera cosa. Pero al mismo tiempo, con esa apertura externa, ya hay muchos estudios que se han hecho en El Salvador y así muy serios. Por ejemplo, el PNUD hizo uno, recuerdo, hace como unos 7 años, sobre esto. Ha mostrado que por cada disminución en los aranceles aumenta en cierta proporción el empleo informal. Fíjense, por una parte, y por otra parte se deteriora la capacidad productiva de los sectores, como por ejemplo la manufactura y de la agricultura, que precisamente tienen capacidad de contribuir fiscalmente al Estado. Entonces usted bien tiene, bueno, mire, hay más empleo informal, hay menos productores y productoras en los sectores manufactureros y agrícolas que pueden pagar impuestos al Estado y además el Estado deja de percibir ingresos. Lo mismo, ahora agarre la privatización. Empresas rentables, como en el caso de Antel, distribuidoras de energía eléctrica, ¿verdad?, también que eran propiedad del Estado, fueron privatizadas. Y empieza usted a ver todo lo que fue privatizado y entonces el Estado se quedó, bueno, sin nada, sin ese flujo de ingresos permanente que tenía con esas actividades. Y entonces eso empiece a relacionarlo con el debilitamiento de las finanzas públicas del Estado. Entonces, claro, esa disminución en la capacidad fiscal del Estado, ese debilitamiento está relacionado con el debilitamiento que provocan las políticas neoliberales. Y luego viene, y aquí es donde viene lo perverso, también al Estado las políticas neoliberales le empiezan a limitar su capacidad de endeudamiento. ¿Para qué? De endeudamiento autónomo por la vía de, por ejemplo, en el caso de El Salvador, no se puede endeudar con emisiones monetarias. No lo puede hacer porque no tiene política monetaria. Entonces, ¿cuál es la trampa? Es que al final, si se quiere endeudar, tiene que hacer emisiones de bonos
para que sean adquiridos por los bancos privados o bien por las instituciones autónomas. Y entonces empieza, es decir, al Estado se le empieza, yo siento como a acorralar. O sea, eso, pero no es en sí mismo por una ineficiencia del Estado. No solamente es un problema de corrupción de los gobiernos, que sí hay bastante. No solamente es un problema de evasión, ¿entiendes? Sino que es un problema de toda una estrategia de casi 2 décadas, más en algunos casos, en algunos países, porque eso no es exclusivo de El Salvador. Esto está ocurriendo en Centroamérica, está ocurriendo en Europa, ¿verdad? Entonces, de debilitar a tal punto al Estado, de acorralarlo, para simplemente después que el Estado ceda todas sus actividades para que puedan ser aprovechadas por la inversión capitalista y que la inversión capitalista pueda obtener ganancias a partir de las obras públicas y de los servicios públicos. Quiero que hablemos más en detalle sobre esto, porque uno debería entender cómo el etos neoliberal funciona también. Sí. Durante los años 90 se denominó esa larga noche neoliberal que fue, digamos, el proceso mucho más intenso en el cual se aplicaron esas medidas. En El Salvador no fue la excepción. ¿Cuál es la intención de un modelo neoliberal por debilitar la figura del Estado específicamente? Concretamente, ¿cuál es la intención de apuntar desde todos los blancos por debilitar el Estado? Bueno, son muchos objetivos lo que tiene yo creo que esa larga noche neoliberal que se prolonga hasta nuestros días, porque yo no estoy convencida de que ya el neoliberalismo pasó. Sino que más bien yo siento que está gozando de muy buena salud. La economía mundial es la que está enferma, pero el pensamiento neoliberal y el modelo neoliberal yo creo que le va muy bien. Y sigue renovándose constantemente. Pero los objetivos al debilitar el Estado, bueno, como les decía, son muchos. En un primer lugar es un objetivo puramente ideológico. Es decir, el Estado se ha considerado en los años anteriores al neoliberalismo, en el modelo keynesiano, digamos, de hacer política económica, como un Estado que debía promover activamente el desarrollo y debía participar directamente en la economía, generando empleo, generando condiciones para la inversión, invirtiendo directamente e incluso gestionando obras públicas y servicios públicos. Entonces, ese Estado. Entonces, él trata de romper, porque el neoliberalismo también es una ideología, entonces trata de romper con esa visión sobre el Estado y trata de, bueno, entonces un Estado mínimo, un Estado incapaz, un Estado débil, un Estado corrupto, entonces que tiene, entonces como su alter ego tiene a la empresa privada, capitalista, entonces que aparece como eficiente, como modernizadora, como innovadora, etcétera, y funcionando bien. En primer lugar es mostrar que es la superioridad de la inversión privada al Estado, uno. Pero en segundo lugar, el objetivo tiene que ser también sacar al Estado de aquellas actividades de producción de bienes y servicios en los cuales la inversión privada no podía penetrar anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, para que el caso de los fondos de pensiones, sacar al Estado de los fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque entonces ahora pueden venir los bancos a invertir ahí. Ahora, bajo eso lo que se entiende que en realidad los fondos de pensiones, el sistema anterior administrado por el Estado, no sucumbió, sino que lo sucumbieron. Es que fuera parte, y no solo en El Salvador, es que es parte de toda una estrategia neoliberal a nivel global que es impulsada, en primer lugar, pensada desde los intereses de los capitales transnacionales, ¿verdad? Pero también diseñada ¿cómo le puede decir eso? Diseñada e impuesta por todos estos organismos financieros internacionales o organismos de desarrollo, entre comillas, que bajo un discurso, digamos, de propuestas técnicas, de estabilización, de ajuste, de modernización, lograron imponer en algunas veces por las buenas, en otros lugares y en otras ocasiones por las malas, es decir, casi obligado, todas estas reformas neoliberales. Y aquí le hablo no solamente del Banco Mundial, ¿verdad?, del Fondo Monetario Internacional, que en los acuerdos de préstamos que estas instituciones financieras hacían con los gobiernos de América Latina, con El Salvador, ya iban implícitas, bueno, ciertos condicionamientos, ¿verdad? Y ahí es donde iba toda la lógica privatizadora y la lógica de fomentar la inversión privada,
¿verdad? Eso es una cosa, pero también vienen muchos organismos que aparentemente son de desarrollo, incluso Naciones Unidas, el programa, el PNUD, por ejemplo, que en este momento es el principal promotor de los asocios público-privados, que es otra forma, no de privatización, pero sí de penetración de la inversión transnacional en el país. Quiero que nos quedemos acá, tengo que ir a un corte. Ya ha tocado un tema importante. Sí, porque y quisiera que lo abordáramos en profundidad. Lo vamos a abordar en profundidad. Muchas gracias, sí, por Vamos favor. rápidamente a un corte, enseguida estamos en Francamente. Películas. Escúchame bien, por favor. Tú eres como yo, un Homo sapiens, el hombre que piensa. La vida, este milagro en el universo, empezó hace aproximadamente 4.000 millones de años. Y nosotros, los hombres, solo existimos desde hace 200.000 años. Sin embargo, hemos logrado trastornar este equilibrio tan esencial para la vida. Escucha bien esta historia extraordinaria, que es la tuya, y luego decide lo que quieres hacer con ella. Documentales. Tenés que tener algo que decir, lo primero, porque esas ganas de querer decir algo, en este caso a través de la música, es lo que te lleva a buscar un grupo de personas con el que tú puedas desarrollar esa idea. Que también la música nace en eso, cuando es una cuestión de decir algo así, de algo que uno tiene en contra de la forma que estoy viviendo, y a la vez también nace en la parte de la espiritualidad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Por si nadie. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Julia Evelyn Martínez. Estamos hablando en este momento sobre el modelo neoliberal. Hablamos de esta misma lógica que usted decía es ideológica. Usted ya había sacado un tema antes de ir a la pausa, el tema de los asocios público-privados, pero antes de avanzar sobre ya una representación de lo que podríamos hablarlo, si se considera o no una forma de privatización dentro de la misma lógica neoliberal, es necesario que quede claro también a nuestra audiencia porque es perjudicial que se imponga también una lógica de un Estado mínimo. ¿Quiénes pierden con un Estado mínimo y quiénes ganan con un Estado mínimo, señora Martínez? Sí, es que el Estado en las sociedades capitalistas se presenta como el garante de los derechos humanos de las personas. Es decir, las constituciones de los países lo que definen son derechos de las personas, derechos y obligaciones, ¿verdad? Derechos y obligaciones para realmente poder ser eso que se llama tener una ciudadanía plena. Cuando usted tiene un Estado fuerte, cuando tiene, no digo una burocracia, fíjese, fuerte, porque no es un Estado fuerte, instituciones fuertes, leyes que se cumplen, instituciones que se aseguran que lo que dice la Constitución, que esos derechos realmente llegan a las personas pueden vivir con dignidad. Entonces, si un Estado débil es un Estado que no tiene capacidad de garantizarle y de tutelar los derechos de las personas, los derechos de ciudadanía. ¿Quién va a tutelar? Un Estado débil no puede tutelar a las personas el derecho a la educación, el derecho a la salud pública, general y gratuita. No puede tutelar el derecho al empleo, a tener un empleo digno. Es decir, no puede tutelar esos derechos. Entonces, la lógica neoliberal es debilitar también a ese Estado para debilitar todos estos bienes, todos estos servicios que corresponden a derechos de las personas y transformarlos en mercancías. Es decir, ahí viene también la lógica perversa. Entonces el mercado y las empresas privadas, cuando gestionan, por ejemplo, fondos de pensiones, no lo están viendo como cuando gestionan agua o cuando gestionan vivienda, no lo están viendo como porque son derechos de las personas. Y las personas no se miran como ciudadanos o ciudadanas, sino que estas cosas se miran como mercancías. En definitiva, aquí el beneficiario no se ve como ciudadano, sino como cliente. Como un cliente o como un consumidor. ¿Y cuál es el problema ahí? Que para ser consumidor a usted le respetan la soberanía del consumidor
se lo respetan si usted tiene capacidad de consumo, si usted tiene dinero con lo cual poder pagar por ese servicio y en esa calidad. Si usted no tiene esa capacidad, usted no deja de ser consumidor, deja de ser cliente. ¿Y qué se convierte? Pues simplemente no existe. Entonces, ¿y cómo le llegan esa? Entonces, ese es lo perverso que tiene el modelo también neoliberal, de transformar al Estado, debilitarlo para debilitar la garantía y tutela de derechos que están económicos, sociales y culturales que están en la Constitución, pero también la de transformar derechos o bienes y servicios públicos, ¿verdad? O de uso común, transformarlos en mercancía, y con eso transformar a las personas en clientes o consumidores, y entonces toda la cuestión de ser ciudadano o ciudadana depende de si tiene o no tiene capacidad en el mercado. Y empieza también a establecerse ciudadanos de primera categoría, de segunda y hasta de tercera categoría. Los de primera categoría son los que pueden pagar por los servicios. Los de segunda, pues estos necesitan alguna ayuda, algún subsidio, y los de última categoría son aquellos que simplemente no existen porque no tienen ninguna capacidad. En definitiva, es un modelo que no garantiza ningún tipo de cumplimiento de derechos. No, es que no está para eso. Mire, es un modelo que lo que garantiza es, eso sí, hay que ser muy claro, garantiza ganancias y muy altas para las empresas capitalistas, tanto empresas capitalistas nacionales como para las empresas capitalistas transnacionales. Y por eso es que lo defienden tanto. En la lógica de socio público-privado también existe una lógica de ganancia privada también. Sí, obviamente. Sí, mire, para empezar, yo sostengo una tesis, es que el neoliberalismo en El Salvador sigue dominando, no solo ideológicamente, sino que el diseño de las políticas económicas, ¿no? Me salgo un rato de lo política social. Yo no quiero que me hablen del vaso de leche, de los uniformes, que está muy bien, es cierto, eso no es neoliberalismo, saquemos. Pero hablemos estrictamente de la política económica. La política económica sigue estando diseñada de una perspectiva neoliberal. Mire, toda esta gran propuesta para el crecimiento, para el desarrollo del país, se basa en eso que le llaman la colaboración público-privada. Y entonces se nos quiere hacer creer como que la empresa privada es algo así como que va a asumir una responsabilidad social y va a patrocinar el desarrollo del país, y que al final la empresa privada no va a ganar nada, solamente la satisfacción de que ha contribuido. Y esa es una falacia, eso no ocurre así. ¿En qué consiste? Los asocios público-privados no solamente no son privatizaciones, ojo, yo no me estoy equivocando de que vayan a decir está equivocado, no, yo no. Obviamente no son privatizaciones, porque privatización significa que la inversión privada compra, se toma, tiene el derecho de propiedad sobre los activos, no. El asocio público-privado es una nueva generación, digamos, de reformas neoliberales en las cuales es cierto que el Estado mantiene la titularidad de la propiedad, ¿verdad? Del servicio o del bien público, pero lo que hace es que le permite a inversionistas privados que inviertan en ese bien, en esos bienes públicos, en esos servicios públicos, para mejorarlos, ampliarlos, darles mantenimiento, pero a cambio de esa inversión que hacen estos inversionistas privados capitalistas, el Estado les da el derecho de explotación de ese bien público, de ese servicio público durante un determinado número de años. En El Salvador van a ser 40 años. ¿Y qué va a suceder durante esos 40 años? Son concesiones. ¿Qué va a suceder? Bueno, que como la ley lo establece, yo no me estoy inventando nada, que durante eso se tiene que asegurar que las tarifas que estas empresas cobren a los usuarios por el uso de esos bienes públicos o esos servicios públicos tengan la capacidad, en primer lugar, de que puedan recuperar todas las inversiones que realizaron en ese servicio o en ese bien, y además de recuperar la inversión, tienen que asegurar una ganancia privada que esté de acorde a lo que es el nivel de la ganancia existente en el mercado. Significa que las personas, los usuarios y usuarias, por esos servicios, por usar una carretera, por usar el aeropuerto, por usar el puerto, por usar lo que quiera, una escuela, un hospital, una cárcel, o lo que sea, tienen que pagar, ¿verdad? Para que no solo recuperen la inversión, sino que también hay que pagar con la propia gente la ganancia. Habrá algunos casos, dice la ley, en que no se le puede no se pueden poner tarifas. Entonces el Estado salvadoreño o cualquier Estado en el mundo tiene que elaborar en su presupuesto general de la nación
anual, en ese presupuesto anual, deberá incluir partidas presupuestarias destinadas a las empresas a pagar a esos inversionistas lo mismo, ¿verdad? Los montos para amortizar las inversiones y la ganancia. ¿Y de dónde vienen? ¿De dónde se financia el presupuesto? Pues se financia o de deuda pública o de los impuestos. Ahora, y al final las dos cosas salen de la misma gente. Yo digo que en este caso, como dice el dicho popular, de las correas salen del mismo cuero, pues. Es interesante que lo planteen en sus términos porque desde el gobierno, el gobierno de Mauricio Funes, que fue llevado a partir de un gobierno de izquierda que a nivel discursivo ha tenido... Que era una propuesta antineoliberal. ¿Sí? Exactamente. En base a eso, ¿qué es lo que están viendo ellos que no se ve en este análisis que usted nos comparte? Porque para ellos se ha sido una apuesta para el crecimiento del país el hecho de echar a andar los asocios público-privados. ¿Qué elementos no estamos contemplando, digamos, acá? ¿O qué no se ha entendido? Sí, mire, yo creo que aquí hay que hacer una diferencia. Una cosa es el presidente Funes, el secretario técnico de la presidencia y el grupo, digamos, de asesores y asesoras que están alrededor del presidente. Ajá. Ellos sí saben perfectamente de que los asocios público-privados son una nueva generación de reformas neoliberales y que el objetivo último es, primero, de seguir debilitando al Estado y promover las inversiones y las ganancias privadas en esos sectores. Dice que creará empleo, además. Sí, pues, claro, es que no está en cuestión. Va a crear empleo y va a crear crecimiento. Sí, pero nuevamente así. O sea, pero es la lógica neoliberal. Es decir, seguir con el neoliberalismo, darle como un nuevo impulso al neoliberalismo. Ellos lo saben. Esta gente no puedo yo decirles, no saben, los están engañando, no. Pero yo ahora lo diferencio de otras personas, digamos del partido FMLN. Yo creo que el partido FMLN aquí está confuso. Sí cree que el discurso neoliberal de los asocios público-privados, viene el programa de Naciones Unidas, el PNUD, y les dice que es bueno. Y trae expertos a explicarles las maravillas de los asocios. Viene el Banco Mundial, como ha estado esta semana. Esta semana creo que han estado en reuniones, les muestra también que es bueno. Viene el BID, les dice que es necesario. Viene Estados Unidos y les dice que es necesario. Entonces empiezan y se los presentan tan bonito que es como que ese neoliberalismo al cual el FMLN dice combatir, y yo creo que quiere combatir, se lo han envuelto en un hermoso y brillante papel de regalo. Y entonces se ve tan bonito, se mira tan coherente ese discurso que están a punto de agarrarlo y no de comprarlo, están a punto de recibir ese regalo y de hacerse cargo de los asocios público-privados. El problema será que cuando abran ese regalo se van a dar cuenta que lo que han recibido y lo que se han comprometido a hacer va a profundizar más el modelo neoliberal en lugar de seguir por el camino que dice la plataforma y la propuesta del candidato presidencial del FMLN, el camino del buen vivir. Los asocios público y privado, yo lo quiero decir claramente y francamente, como se habla aquí en este programa, quiero decir, mire, no contribuyen al buen vivir, contribuyen al modelo neoliberal, que es la antítesis del buen vivir. Bajo esta lógica, entonces, sí entra en contradicción una propuesta de ley de socio público-privado con la propuesta del buen vivir, ¿está diciendo? Totalmente. Y a mí me preocupa, por eso es que ahí donde yo en el FMLN donde siento que no hay malas intenciones, sino que más bien hay confusiones. Y están todavía a tiempo de profundizar más en el conocimiento de la esencia que se esconde detrás de la apariencia de los asocios públicos y privados, para que no vayan a cometer un error histórico, porque más adelante, si el partido FMLN llega nuevamente al gobierno y trata de impulsar desde el gobierno, ahora sí, un modelo que sea antineoliberal, basado en el buen vivir, se van a dar cuenta que van a estar atados y atadas a los asocios públicos y privados y a todos esos arreglos neoliberales que les van a impedir avanzar en la construcción de ese modelo y esa utopía de desarrollo que se llama el buen vivir. Hemos dejado claro en esos últimos bloques la situación actual, el sistema económico. Quiero que al volver de la pausa podamos hablar entonces también de soluciones, de nuevas propuestas. Sí. Conocemos propuestas como una economía solidaria, economías alternativas, que es un elemento que me gustaría abordar con usted al volver de la pausa. Vamos rápidamente a nuestro último corte, enseguida estamos en Francamente. Este fin de semana por TVX.
documentales. Aquí es donde vivo, el barrio de San Fernando en Cali. Me trajeron mis padres hace más de 30 años, en 1964. La mayor parte de mi vida la he pasado en la calle. En el transcurso de mi trato con los drogos, en ese ir y venir de gente que pasa a mi lado, he estado como cargado de una energía positiva. No me da ningún temor entrarme en los lugares más tenebrosos, encontrar gente interesante y volver a salir como si nada. Yo regresé a mi casa con la salud disminuida, con 7 rotos en la nariz y una perforación en el estómago de los que todavía no me repongo. Pienso que algún día volveré a estar bien. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Julia Evelyn Martínez. Es economista y docente universitaria. Dado que el propósito en este programa, además de hacer una crítica sobre la situación actual, también es hacer una presentación de propuestas, poder plantearle también a la audiencia qué otros modelos alternativos existen, me gustaría que nos hable de este término, economía solidaria. Es un término que usted también conoce, que maneja muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de economía solidaria? Sí, es aquí bueno, creo que no sé si plantearlo como la alternativa al modelo neoliberal o al modelo, pero la economía solidaria es una propuesta de desarrollo que trata de ser alternativa a las propuestas dominantes que existen sobre el desarrollo. Entonces, se trata de promover el desarrollo de las personas, la utopía de ¿qué es el desarrollo? Porque las personas viven el ciclo de su vida, el ciclo natural de su vida, desde nacer, crecer, formar una familia, vivir y morir. Ese ciclo natural de la vida lo viven con dignidad. Y para vivir con dignidad, las personas deben de ver satisfechas sus necesidades básicas y fundamentales para la vida. Y para eso tienen que gozar de los derechos, ¿verdad? Educación, salud, etcétera, ¿verdad? Vivienda digna. Entonces, esa es la utopía. Las personas viven con dignidad su vida, gozando de derechos, y viven en armonía con otras personas y viven en armonía con la naturaleza. Entonces, la utopía de la economía solidaria es muy similar a la utopía del buen vivir. Eso es el desarrollo. Ahora, para lograr ese desarrollo, obviamente la propuesta desde la economía solidaria es muy distinta a la propuesta que tiene el modelo neoliberal, por ejemplo. El modelo neoliberal lo que dice, bueno, un estado mínimo, con empresas que se aprovechen de los recursos naturales, que obtengan ganancias, ¿no? Entonces, para la economía solidaria lo que se trata es de promover otra forma de hacer economía que está basada en la organización de las personas, ¿verdad? Las personas se organizan en empresas solidarias, en cooperativas, claro, en redes de empresarios, en redes de productores y comercializadoras, etcétera, organizadas. Las personas, estas empresas o estas iniciativas productivas las dirigen de forma autogestionada, es decir, tomando sus propias decisiones. Y en estas tipo de empresas desaparece la diferencia entre lo que es el trabajo y lo que es el capital. ¿Qué significa? Si se utiliza capital, claro que sí, pues no se puede producir sin capital, pero quienes son propietarios, digamos, de las máquinas, de las edificaciones, del capital financiero, de la tecnología, no son un grupo de personas que se aprovecha de los demás y se queda con las ganancias, sino que las mismas personas que son propietarias de ese capital son las que trabajan en esa empresa o en esa actividad económica. Entonces, desaparece la separación entre trabajo y capital y por tanto desaparecen las relaciones de explotación entre las personas, y eso da lugar pues a que las personas, las empresas, en esta otra forma de hacer economía, se relacionen en base a relaciones de cooperación, en base a relaciones de solidaridad, en base a relaciones de comunidad. El objetivo que pretenden esta economía es obtener beneficios. No vayan, por favor, no hay que malinterpretar y hay que mantener a la gente en la pobreza. No, son empresas que tienen, como cualquier otra empresa, que no todas son capitalistas, tiene el objetivo de obtener beneficios, pero esos beneficios son apropiados, o sea, por todas las personas que participan en esa empresa, que forman la empresa, y el destino que se le da a esos beneficios, además de mejorar las condiciones de la empresa, también van hacia la comunidad. Excelente. ¿Bajo esa lógica existe la plusvalía también en la economía solidaria? No, plusvalía no, porque la plusvalía
Trata de describir lo que es el origen de esos beneficios económicos bajo relaciones de explotación de unas personas a otras personas. Entonces la plusvalía es un plusvalor que viene un grupo, que es el propietario de los medios de producción, y que le quita ese valor a las personas que lo han producido, claro, que no son los dueños. Esa es la plusvalía. Entonces, lo que es la diferencia con la economía solidaria es que esos excedentes económicos, esos beneficios económicos no vienen de la explotación, sino que vienen de la cooperación, vienen de la solidaridad y vienen del compartir. Entonces, son dos realidades diferentes. Otra diferencia también que hay entre la economía capitalista y la economía solidaria es que en la economía solidaria el objetivo es, sí, aumentar beneficios. ¿Pero para qué? Para mejorar las condiciones de vida de las personas que laboran en esa empresa y de las comunidades en las cuales están instaladas esas empresas. En cambio, en la economía capitalista, ¿cuál es el objetivo? Pues maximizar la ganancia para los dueños de la empresa sin importar qué se tenga que hacer para incrementar esa ganancia. Mire, en El Salvador, yo creo que la teleaudiencia puede dar fe y se puede recordar de lo que muchas empresas capitalistas en el país, esas que son bien admiradas aquí en nuestro medio, están dispuestas a hacer con tal de obtener ganancia. Mire, el Grupo Poma para obtener beneficios ha destruido toda la finca El Espino. Está destruyendo la cordillera del Bálsamo, está acabando con el agua de las comunidades. ¿Qué es la batería récord? ¿Qué hicieron? Contaminar con plomo todo esa zona del sitio del Niño. Entonces las empresas, las maquiladoras, los inversionistas, con tal de obtener ganancias, están dispuestos a pagar salarios de hambre a las mujeres trabajadoras, a explotarlas, a sobreexplotarlas, a no permitirles siquiera que vayan al baño cuando tengan necesidad, sino que cuando suene el momento, llegue el momento de ir. Entonces, eso es las empresas capitalistas. Con tal de aumentar ganancias están dispuestas de hacer cualquier cosa. En cambio, las empresas de la economía solidaria y todo lo que es el sector de la economía solidaria sí está dispuesto a obtener beneficios, pero no a cualquier costa y menos dañando el medio ambiente o menos ejerciendo violencia o irrespetando los derechos humanos de las personas. ¿Alba Petróleos es una empresa de economía solidaria? No, es una empresa social. Fíjense que ahí es donde Alba Petróleos todavía no es una empresa, es una... ¿cómo le digo? Es un caso de estudio bien interesante porque no es una empresa capitalista en el sentido estricto de la palabra, pero tampoco es una empresa solidaria en el estricto sentido. Yo creo que si nosotros pudiéramos dividir la economía de un país en este momento, la de nuestro país, podríamos, o el tipo de empresas en este país, podríamos ver que hay un sector de empresas capitalistas, que es el que domina, hay un sector de empresas sociales, es decir, que sí hacen inversiones privadas, donde hay accionistas privados, pero donde las ganancias no se revierten solamente para la empresa o solo para los inversionistas, sino que se destinan para el bien de la comunidad y de la sociedad. Ahí está Alba Petróleo, y está otro sector que es el sector de las empresas solidarias. Porque el sector de las empresas solidarias, ahí no hay inversionistas privados y otra gente que trabaja, no. Ahí los mismos inversionistas son los trabajadores y las trabajadoras. Y los beneficios entonces se obtienen a partir de ese esfuerzo. Entonces yo ubicaría a Alba Petróleos como en un nivel intermedio entre lo que es una empresa capitalista y una empresa solidaria, y no tengo otro calificativo en este momento más que una empresa social. Es interesante que lo plantee así, porque se pensaría que en un péndulo se encuentra en el punto medio una empresa de las características de Alba Petróleos. ¿Podríamos pensar que en algún momento podría desplazarse tanto para el lado capitalista como para el lado solidario? Yo esperaría que ojalá se desplazara para el lado solidario y no para el lado capitalista. Yo creo que eso va a depender mucho de la dirección estratégica que tenga desde su junta directiva, pero en ese momento, le digo, no es propiamente una empresa capitalista ni la otra, pero para que pudiera ser Alba Petróleos una empresa solidaria, los trabajadores y trabajadoras que forman Alba Petróleo, que trabajan en Alba Petróleo, no solo deben de tener esas buenas condiciones laborales que según me dicen tienen, y ese ambiente tan bonito de trabajo que también me han contado que tienen, sino que deben de el respeto también que
con los cuales se le trata, sino que deben ser propietarios y propietarias también de la empresa y tomar parte en las decisiones de la empresa. De esa manera podría asemejarse a una empresa solidaria. Y yo esperaría que Alba Petróleo avanzara hacia ese lado y no se fuera para el lado capitalista, porque entonces tendríamos más de lo mismo. Pero yo sí quiero señalar que no, en ese sentido, yo creo que por eso es que le tienen tanto miedo las empresas capitalistas en El Salvador a Alba Petróleo, no tanto porque les haga competencia, o no tanto porque sino que están asustadas. Están asustadas. Por nuevo modelo. Sí, porque están mostrándole a la sociedad que otra forma de empresas intermedia entre el capitalismo y otra forma es posible hacerlo y funciona. Hablemos de eso, de las posibilidades también para poder echar a andar un modelo de economía solidaria. ¿Se puede ver en el mundo, en algún lugar? Bueno, conocemos los casos, por ejemplo, Bolivia y Ecuador, que han impulsado políticas del buen vivir, que se adaptan de una manera bastante compatible con estos principios que usted nos ha mencionado en esta intervención. ¿En esos países se está desarrollando una economía de carácter solidario? No, fíjese que no. Lo que se está haciendo, bueno, la economía solidaria no se construye desde los gobiernos, eso les sinceramente, porque es la gente en las comunidades, es la gente en la base que empieza a organizarse y a tratar de resolver su vida, sus problemas económicos y a tratar de vivir de otra manera y en lugar de hacerlo por la vía capitalista o por la vía del sector informal, empiezan a trabajar por la vía de la solidaridad. Entonces esto sí hay muchas experiencias súper exitosas en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Venezuela, ¿verdad? Que están surgiendo y está en Honduras también. En El Salvador hay también iniciativas de economía solidaria. Ahora, lo que sí le digo, no se pueden construir desde el gobierno, porque muchas veces los gobiernos y los partidos políticos no tienen esta visión estratégica sobre modelos alternativos. Los gobiernos y los partidos políticos solamente están tratando de criticar lo que hizo el otro partido, lo que hizo el gobierno anterior, y están en la coyuntura y no piensan en que es posible otra manera de vivir y otra manera de hacer economía totalmente distinta como se hace actualmente. Lo que sí es importante, que lo que están haciendo los gobiernos en muchos países del sur es que están apoyando el sector de la economía solidaria en lugar de apoyar al sector de economía capitalista, como está ocurriendo en el país. En El Salvador, aquí en lugar de apoyar a la economía solidaria, se está tratando de apoyar a la economía capitalista. Eso es lo que se está haciendo. Por ejemplo, ¿qué se hace en estos países? Pues se han aprobado leyes de fomento a la economía solidaria, en las instituciones públicas, en las instituciones municipales, se le da prioridad a la compra de bienes y servicios que vienen de las empresas de economía solidaria, se dan proyectos, programas para apoyar, digamos, la capacitación, la asistencia técnica para las iniciativas de economía solidaria, y sobre todo se trata de darle esos espacios de diálogo, de participación y de incidencia al sector de la economía solidaria para que pueda ir incrementando poco a poco su presencia dentro de la estructura económica nacional. ¿Cree que este gobierno ha dado pasos en ese sentido? Ninguno, absolutamente ninguno. Se lo pregunto porque el presidente de la República, ese día se reúne con cooperativistas y otros días menciona también que, por ejemplo, los programas sociales, el programa de vaso de leche, ha beneficiado a muchos productores agrícolas. No, para nada. Mire, en el caso del vaso de leche, sí, los productores agrícolas, eso da para otro programa, otro diálogo que tengamos. Mire, pero, por ejemplo, lo que están haciendo aquí que a quien están beneficiando es a la cooperativa La Salud, que es una cooperativa, que es una empresa capitalista que está disfrazada de cooperativa, porque no tiene nada ni de solidario ni de cooperativa, es una empresa capitalista. Quien va a salir beneficiado del gasto de leche es una empresa capitalista, y a costa del bajo precio de la leche con el que le van a comprar los productores y productoras independientes. No, y además tampoco la economía solidaria no tiene nada que ver con la caridad, no tiene nada que ver con el asistencialismo. O sea, la solidaridad es hacer cosas juntos y juntas de manera solidaria, no es caridad, como le decía anteriormente. Y aunque le diga el presidente que usa la solidaridad porque tiene las comunidades solidarias urbanas o las comunidades solidarias rurales, pues también el presidente tenía la red solidaria, pues, y ninguno de los dos está haciendo economía solidaria, no. Yo creo que no lo tienen claro, pero yo tengo grandes expectativas que un futuro gobierno en el país, pero realmente que pueda comprender lo que es en sí la economía solidaria, las diferencias entre la solidaridad y la caridad y el asistencialismo, que tenga un proyecto
digamos, antineoliberal, pueda no promoverla, no impulsarla directamente, pero sí al menos crear todo ese marco institucional, aprobar todas estas leyes que necesita el sector de la economía solidaria para fortalecerse, para ampliarse y diversificarse. Yo espero eso y ojalá que en la consulta que el partido FMLN está realizando a nivel territorial, ¿verdad?, sobre su propuesta de modelo de desarrollo, modelo económico, tenga la capacidad de ver las iniciativas de economía solidaria que están en marcha y pueda esas iniciativas realmente incorporarlas a su propuesta de gobierno, a sus políticas de gobierno y realmente avanzar en ese sentido. Estaremos entonces atentos también a cómo se desarrollan esos procesos y cómo van a reaccionar también las plataformas de los partidos políticos sobre este tipo de propuestas alternativas. Sí, ahora lo que pasa es que para que la economía solidaria, en tanto es una alternativa a los modelos dominantes de desarrollo, tiene que ser impulsado por partidos políticos y por personas que realmente tengan una visión alternativa sobre la economía y sobre el desarrollo. Yo, por ejemplo, no espero que el partido Arena o el partido Gana vayan a asumir la economía solidaria si ellos están en el negocio del neoliberalismo y ellos quieren más neoliberalismo. Pero yo esperaría que un partido como el FMLN, que el discurso es el del buen vivir, que su propuesta está orientada hacia un modelo que es no neoliberal, es decir, antineoliberal, entonces sí tenga no solo la sensibilidad, sino la capacidad de ver hacia esa otra forma de hacer economía y llevarla a la práctica. Lo que ha dejado entonces es un reto para el partido político FMLN para que pueda despegar de estas dinámicas. Yo tengo que despedirla porque ya se nos acaba el tiempo, pero ha sido un gusto tenerla en nuestro No, para mí ha sido un placer también conversar de esto. Creo que lo hemos hecho bien, francamente y amenamente, y bueno, espero poder en otra oportunidad seguir desarrollando estos temas. Usted es bienvenida en este lugar. Sí. Les agradecemos a ustedes también que nos acompañaron esta mañana. Nos vemos para finalizar mañana viernes acá en TVX. Muchas gracias.